Dios es la verdadera felicidad del hombre. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. En el presente texto se establece que la condición de los que sirven a Dios es sumamente favorable y afortunada. Versículo 1. A cuenta de que Dios les prosperará en todos sus caminos. Considérese el resto del Salmo. Primero, que la condición de ellos es como ha sido descrita, y su motivo sea su obediencia a Dios, es evidenciado en la unitariedad del texto, junto con las afirmaciones continuas y explícitas de una conexión de causa y efecto entre su obediencia y su bienestar externo. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Versículos 1 al 4. En segundo lugar, no solo esto, la misma doctrina e ideas es presentada en otras partes de manera más extendida y general al bienestar del hombre en este mundo, como consecuencia de su obediencia a Dios. Efesios 6:1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Deuteronomio 28:1 al 2. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyereis la voz del Señor tu Dios. Aunque particular y positivamente, estas palabras fueron aplicadas a la nación, universal y naturalmente, son ciertas de toda la humanidad. Considérese entre muchas otras escrituras el libro de Job. Y al igual que estas, muchos otros salmos afirman la misma cosa. Por ejemplo, el Salmo primero, de cuyas palabras deseo que sea observado. 1. Que estas cosas que son propuestas como la base de su bienaventuranza son, en esencia, medios de felicidad para la criatura. Que sean medios de felicidad es evidente tanto por la razón como por las escrituras en general. Para ambas cosas no presentaré escrituras específicas, ya que esta verdad es en general afirmación de toda la escritura. Es evidente que para dotar al hombre de bienestar y un estado afortunado externamente son necesarios medios, pues esta felicidad no le puede llegar a él como criatura sino a través de ellos, lo cual obliga a que éste tenga que ser el sentido de las palabras. Pero además de esto, el hombre no puede obtener felicidad sino por los medios que nos son comunes y esenciales a todos, tales como prosperidad, libertad de las aflicciones, familia, morada, arbitrarios placeres, esto es, no placeres ilícitos e ingobernados, sino placeres privados, que cada uno según sus inclinaciones naturales posee, entre otros. Todas estas cosas solo nos pueden dar felicidad porque son las que pertenecen a nuestra constitución humana. Por tanto, por derivación, toda otra cosa que tenga la naturaleza de un medio de felicidad natural para el hombre, aunque no mencionada en el texto, siendo exactamente la misma naturaleza ideal de lo que se habla, está implicada en él, así como expresiones generales como irte bien o bendígate el Señor de Cesión, dejan ver el sentido extensible de las palabras. Tal como, aunque en el Salmo 1 no se menciona a la mujer, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aún así se deja inferir por ser meramente una poesía de esta doctrina, que en otras escrituras más explícitas y claras se especifica su verdadera extensión. Así como el libro de Job muestra la extensión de esta felicidad incluso a la paz y preservación de vida que gozaban sus hijos. En segundo lugar, que el servicio genuino a Dios es hecha a la condición de la obtención de tales dichas, esto es, no el servicio cuyo fin es el interés y disfrute de las recompensas divinas, como el diablo acusa al santo Job, Job 1 al 2, sino el sincero y genuino amor de la criatura hacia el Señor que le ha formado. De ambas verdades en el texto se puede concluir la siguiente inferencia, a saber,
que siendo que el hombre no puede serle otorgada felicidad en lo tocante a su estado terrenal, cuyo estado, aunque inferior a los deleites espirituales, no es de poca importancia a cuenta de ser su propia habitación y existencia presente, destinada para él y él para ella, aunque no sea de ningún modo como el placer de las cosas celestiales, que dicha felicidad no le puede venir de ninguna otra manera, sino únicamente bajo la condición de que él verdaderamente ame a Dios. Sí, por encima de los bienes mundanos, sí, por encima de aquellos mismos medios de felicidad secundaria. Entonces bien se puede deducir la siguiente doctrina. Doctrina: Dios es la verdadera felicidad del hombre. Por la presente doctrina, se quiere instruir que únicamente la piedad, o lo que es lo mismo el servicio y obediencia genuina a Dios, es la verdadera fuente de confort y consuelo de las cosas de este siglo. Es la única verdadera fuente de felicidad externa, de bienestar para los hombres. Por lo que, bien es necesario que antes de proceder al tratamiento directo de la doctrina, sean esclarecidas algunas cosas concernientes a esta, y particularmente que se quiere instruir que Dios es la verdadera felicidad, implicando evidentemente que hay otras causas o agentes que los hombres afirmarían que son la fuente de sus buenos estados y sus buenas cosas. Con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría porque he sido prudente. Isaías 10:13. Y no obstante, no ellas, sino solo Dios es el verdadero primer móvil de todo bien que suceda al hombre. Se dice, pues, para que sea entendido como una contraafirmación. En segundo lugar, ¿qué se quiere decir con que Dios es la verdadera felicidad de los hombres? Por felicidad aquí debe entenderse todas las cosas que son medios que ocasionan la dicha subjetiva, medios tanto naturales como positivos, tanto aquellos objetos y circunstancias que son inherentes al estado de bienestar de una criatura, indiferentes de lo que ésta puede arbitrariamente desear, así como a la vez lo que es arbitrario y positivo en sus deseos. Estas cosas, al ser la fuente de felicidad subjetiva en los hombres, son llamadas entonces su felicidad. Es decir, felicidad, expresión que aquí tiene un sentido de felicidad subjetiva, es usada metonímicamente para indicar los medios objetivos que ocasionan esa felicidad subjetiva del hombre. Y es dicho que Dios es esta felicidad del hombre, no por ser Dios el objeto de esta, cuyo significado sería el deleite subjetivo de la criatura en Dios. Más bien, se quiere decir que Dios es la fuente u origen de aquel objeto que es la felicidad de la criatura, donde Dios debe ser entendido como metonimia del servicio a Él. Esto es, no se trata a Dios como objeto, sino a su servicio como origen, y Dios es designado por metonimia de ese servicio. Aquí servicio debe ser entendido como toda la ley de las Escrituras ya entendidas en su plenitud, esto es, la voluntad divina vigente para la criatura, es decir, la ley del Evangelio. Por tanto, la idea de interés malicioso o codicia en este servicio no puede ser posible, ya que el verdadero servicio a Dios no consiste de hipócritas demostraciones de obediencia, sino de genuino deleite en Dios y obediencia a Él antes que en sus beneficios. A su vez, origen debe entenderse como es en el Salmo, específicamente que Dios ha puesto para la obediencia de gracia la recompensa y consecuencia a un estado terrenal dichoso, por lo cual esta obediencia es su origen, causa o fuente, o que Dios en su gobierno providencial, al hacer uso de su dominio soberano de la creación, ha establecido con buen estado temporal sea otorgado a los que le sirven, entendiéndose toda sucesión de eventos y acontecimientos favorables, y no habiendo ninguna otra primera causa posible que se extienda por encima del gobierno divino, negando cualquier otra suposición de cualquier otra causa principal diferente. Finalmente, es suficientemente evidente que la expresión «los hombres» se refiere a los hombres considerados en su aspecto terrenal y no en su aspecto espiritual. En tercer lugar, instancias. Esta verdad se dejó ver en el caso de ese gran y poderoso rey Nabucodonosor, quien, aunque parecía que por su gran sabiduría y poder había obtenido el dominio de la tierra, por lo que gloria y bienestar no puede negarse que alcanzó por este medio, y sin embargo, Dios le mostró cuán lejos estaba de ser su propia fuerza y sabiduría,
la causa de la victoria y dominio, humillándolo y quitándolo del reinado. Y al fin, cuando éste se mostró piadoso, alabando a Dios mismo, pese a él mismo haber sido un pagano idólatra, Dios le vuelve su misma grandeza y aún se la aumenta, cosas de las que estamos hablando aquí, Daniel 4. Así se hizo también con Israel innumerables veces, y hasta el fin su misma destrucción era una ejemplificación de esta doctrina, porque Dios le hacía venir el mal para mostrarles que ni sus ídolos, ni sus caballos, ni su propia fuerza eran el lugar del que provenía su salvación y su felicidad, sino del cielo, y hasta el fin los castigó, dándoles a conocer que su bien estaba en Dios, y hacía grandes promesas de prosperidad, salvación, perdón y misericordias providentes si ellos se volvían arrepentidos de sus ídolos y muchas otras impiedades. Considérese todo el antiguo pacto, especialmente a los profetas. Y no me bastaría el tiempo mencionando lugares de donde esto se puede inferir ciertamente, como en la destrucción de Sodoma, cuyo raimiento fue provocado por su maldad, la misma caída de nuestros padres y el origen de nuestro presente estado, que no provino sino del pecado, de la falta de piedad, y a su vez la promesa buena que había entonces ya la obediencia, de la prosperidad y cuidado divino sobre nosotros. Pues, ¿de dónde las enfermedades? ¿De dónde nuestra muerte? Y el que hasta los 70 años se haya establecido nuestra edad y el vigor de muchos. Cuarto lugar, aclaraciones. Objeción. Si es así que Dios sea la verdadera fuente de felicidad, ¿por qué es posible para los hombres hallar placer en caminos de pecado? Respuesta. Con esto no se quiere indagar sobre si los hombres hallan una felicidad subjetiva en el pecado, pues la doctrina presente no considera esto, sino si los hombres hallan por cuenta de sus obras pecaminosas éxito y prosperidad externa. La respuesta es que ambas cosas son verdaderas, y no obstante, no se contradicen. Dios ha establecido por una revelación en su palabra, tanto mediante su palabra escrita en la conciencia como la de las escrituras, que no hay ningún otro camino al bien que el arrepentimiento y conversión de los hombres. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. No obstante, es cierto que los hombres de manera ilegítima encuentran la obtención de los favores de la creación mediante caminos fraudulentos. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Salmo 73, 4 al 7. Por tanto, la doctrina con la afirmación no intenta negar esto como hecho. Sin embargo, no es cierto que este sea un medio legítimo de obtención a la felicidad. Pues, si bien por causa y efecto natural puede otorgar placeres, no obstante, no tiene ni la promesa de la providencia ni la santidad del otro. Es un acto de usurpación y maldad. Primero, Dios ha establecido que el éxito del mal, aunque sea frecuente para algunos, no sea considerado como la regla de su gobierno, sino la extraña excepción. Por tanto, tal búsqueda de placer tiene como garantía y amenaza una maldición, como promesa el infierno después de esta vida y la miseria en esta, y tal promesa ha sido enormemente cumplida. Por ende, lo que es un azar no puede considerarse una promesa ni un medio legítimo. Los hombres dejan que el diablo eche suerte sobre sus cuellos al intentar vivir en este mundo sin servir a Dios cada día, y cada día se mueven en la rueda de la incertidumbre que gira únicamente alrededor de la guillotina de la muerte. Segundo, al no ser un medio legítimo, sino una forma usurpada,
Están agravando sus castigos al intentar disfrutar de los bienes de Dios sin agradecerle. Son ladrones, pues Él no se dejó sin testimonio haciéndonos bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, mas aún así, habiéndole conocido hasta el día de hoy, mediante sus favores, no le dieron gracias. Por lo que, ¿cómo puede ser un medio legítimo y verdadero de felicidad aquel que asegura el empeoramiento de nuestra condena delante de Dios? ¿No se aseguraba de esa manera el hijo de Nabucodonosor el bienestar? Y Dios lo decepcionó y lo espantó. Y no se le dijo de igual manera, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel 5:23. No solo no es un medio, es un pecado con agravante. Tercero, el que como medio de felicidad fracasa es visto en el mismo cumplimiento de las promesas que ese pecado hace. No es posible que la creación, que es gobernada única y solamente por el dominio soberano del cielo, en todo evento y sucesión temporal, desde la caída de un cabello de un hombre hasta la caída de imperios y la venida de grandes catástrofes naturales, desde los actos libres de las criaturas hasta los mecanismos internos de los objetos sin vida, como el sol y las estrellas, tenga una primera causa, o bien contraria a la naturaleza de Dios, o bien diferente de ella. Pero que Dios sea la primera causa de todo en la creación debido a su gobierno, no niega que haya causas secundarias. Al golpear mi cabeza con mazo es la causa de mi dolor, pero se dice que Dios es la primera causa no como si se negara mi acto libre y la capacidad del mazo, sino como negando la posibilidad de cualquier acontecimiento sin la voluntad y complacencia de Dios. Dios, sin interrumpir la naturaleza de lo que ha creado, la libertad de los agentes libres y las capacidades de los objetos inertes, los controla y dirige, decretando la permisión u ocasionando cuanto Él desea, desde existencia hasta eficiencia. Si esto es así, resulta insensato pensar que el pecado mismo tiene el poder de otorgar felicidad a los hombres por cuenta de su propia eficiencia. Primero, porque si hay alguna eficiencia en el pecado como causa para hacer que el hombre obtenga la complacencia de sus deseos, esa eficiencia es debida a Dios en permisión, o por su ira y justicia, o por su paciencia y misericordia, por su sabiduría y sapiencia extendida al futuro y porvenir. El pecado puede ser la causa natural de placer, pero no puede ser la causa primaria, y por tanto no puede ser al fin la causa definitiva, al ser dependiente de otro móvil. Dios podría cortar de la tierra, en el mismo instante del pecado, al que lo ha cometido. ¿Qué le impide detener el corazón de un hombre, enviar su plaga, hacer temblar la tierra, hacer derrumbar la casa en la que se practica la maldad, quitar la eficacia del cuerpo? Él no necesita de milagros para esto. Puede usar un curso natural de eventos como cada día y en este mismo instante en toda la tierra sucede, de manera continua, siendo los pecadores interrumpidos antes de recibir la promesa que el pecado les hace, porque nosotros, al ser limitados y finitos, cuán lejos estamos de poder ver cuán amplios son los números y cantidades de acontecimientos alrededor de la tierra de los que no nos enteramos, en los que la providencia deja saber que la senda del pecador perecerá. Esto niega de inmediato la existencia de un ídolo por la naturaleza misma de estas verdades. De manera que, si los hombres hallan placer en el pecado, no es ni porque no haya veracidad en esta doctrina, ni porque no sea Dios la primera causa y fuente. Antes, el mismo pecado necesita de su permisión para ser eficiente. Pregunta: entonces, si son desobedientes, ¿por qué son ayudados por Dios y prosperados para vivir una vida llena de consuelos y comodidades? ¿No deberían ser castigados? Los hombres no son ayudados para favorecer sus maldades o satisfacer sus placeres inicuos. El fin de éste o es, uno, la glorificación del Evangelio en la paciencia de su misericordia, de la cual ningún hombre podrá quejarse, porque, si es un creyente,
estará contento de su conversión y, si es un incrédulo, Cristo como su segundo Adán, como estos tienen en Adán su salvación, es decir, en su carne y justicia propia, aunque sea realmente su perdición. Ellos pueden apelar ante el tribunal de Dios por la sangre de Cristo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia para que Jesús Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. 1 Corintios 15, 9 al 10. 1 Timoteo 1, 15 al 17. Hechos 17, 30. Aun si esto no tiene como resultado la salvación del mismo, tal como todos los profetas muestran ser el caso de Israel, segundo, por su ira. Él les muestra su misericordia, pues el detenimiento de los juicios de Dios es una muestra de misericordia, aunque sea ineficaz para muchos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Sin embargo, puede hacerlo con el fin de hacerlos más merecedores de un castigo eterno mucho mayor, para llenar sus copas de ira hasta el colmo, siendo un sello desatado de su ira, una trompeta de su juicio, su misma paciencia. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. Ejemplo de esto tenemos en Faraón, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos 9:17. ¿Y acaso no dice la misma palabra de Dios muy claramente? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción? Romanos 9:22. Puede hacerlo para preparar al perverso para su misma destrucción. Esto es, para dar ocasión y motivos a la providencia de o bien destruirlo de manera corriente, o bien aumentar su miseria para que su destrucción sea al final muy terrible. Este fue el caso de los hijos de Elí. Así acrecentar esta maldad con demostraciones genuinas de misericordia que, no obstante, él conoce que serán ineficaces. Pero aunque conociéndolo de antemano, lo permite porque en su decreto y dominio él quiere dar una ocasión para que haya una destrucción mayor. Por tanto, él ejerce su soberanía, enseñándonos cuál es nuestra posición humilde de criaturas. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Romanos 9, 20 al 23. Por lo que queda claro que esta pregunta no niega que este sea el verdadero medio de obtención de felicidad, aunque tampoco es inconsistente con aquella aparente, solo aparente, contradicción de esta verdad. Pero es necesario que sea aclarado este punto por cuenta de los débiles, y que en él me extienda un poco más. Os ruego, perdonen toda la inexactitud hasta ahora, y ahora mucho más. Los hombres no son ayudados por Dios como autor, sino que son permitidos por Él. Él positivamente no ocasiona la existencia de la maldad, sino permisivamente, al dejar a la criatura obrar según su propia libre voluntad. Y esta prosperidad que deja que el pecado traiga no es porque Dios niegue la condena del malvado, sino por la intricada sabiduría de su gobierno. Aunque es sumamente verdadero, y esta es la regla de la creación, que el impío deba ser castigado en este siglo, así como el justo prosperado,
Dios puede hacer una excepción sobre este establecimiento, pero ello jamás será para favorecer al pecado o al sufrimiento en sí, pues esto sería un fin inadecuado a sus perfecciones divinas. Dios no permite el pecado por beneficio del mismo pecado o del mismo mal que éste traerá, pero puede permitirlo en beneficio de un gobierno sabio y soberano, destinado para la gloria y exaltación de sus perfecciones divinas. Puede, uno, para dar ocasión de manifestar su liberación a favor de su pueblo. Tal fue el caso de Israel ante Faraón en Egipto. Siendo Dios absoluto en toda la creación, no hay ningún enemigo que pueda levantarse contra él. En un sentido absoluto, no hay ser por encima de él, y toda criatura no puede ejercer un solo segundo de existencia sin que él lo conceda. De manera que a menos que él permita que haya alguien que le haga frente y él mismo le conceda poder hacer daño, al menos en su pueblo, no hay manera de que Él manifieste liberación o demuestre su capacidad para salvar. 2. Para castigar a los mismos impíos o poner a prueba a los santos, tal como el Salmo 109, donde se ruega que se levante el impío contra el malvado, y cómo Dios permitió que Nabucodonosor, siendo impío, se levantara contra Israel y fuera prosperado. Dios puede dejar al malvado prosperar para que su pecado sea un tormento para los mismos malvados. 3. Puede hacerlo en una mezcla de todos los motivos mencionados. La misma existencia de la impiedad en una creación, si bien no lo requiere, si hace posible que el malo tenga algún grado y tiempo de prosperidad. En parte, por tanto, la prevalencia del mal es una cosa común y no extraña por la caída. Extraño debe sernos su prevalencia prolongada y permanente, por lo que, si Dios decide dejar a un hombre pecar contra nosotros sin destruirlo para mostrarle su paciencia y a su vez, sabiendo que esa paciencia será ineficaz, prolongarla con el fin de que éste aumente el motivo de una miseria terrible en el porvenir que arruine toda su porción y existencia misma, para a su vez poner a prueba a los santos que son afligidos e instruirles de sus propios pecados para corregirlos, para darles ocasión de experimentar su salvación en muchas maneras diversas, como al iluminarlos mediante instrucción. Si así cumple la necesaria instrucción providencial, que es natural a su adopción de nuestras almas, digo, porque no es cosa extraña que la providencia instruya a los santos con experiencias en una creación caída, pero la manera en particular en la que se dará esta instrucción no se ha establecido que sea la misma para todos. Y si así, a su vez, quiere suscitar para sí un enemigo, para después mostrar su poder como Dios, dejándolos entonces perseguir a Cristo en sus miembros, y a su vez permitir que ese perverso sea el castigo mismo de otros perversos, al herir la coronilla del orgullo del malvado, dejando a uno peor prosperar sobre él, o humillándolos de diversas maneras mediante el mismo. Todos ellos podrían ser un solo y único motivo en el caso de un impío, una nación o una generación en particular, o haber muchos otros motivos añadidos que no he mencionado, siendo la causa de ello. Pero, debido a esta gran variedad en la sabiduría y santidad divina, y siendo incapaces, ni aun incluso cuando ha pasado el tiempo de esa providencia y se puede develar su misterio, de mirarlo completamente y comprender a la sabiduría de Dios, esto es, los motivos y fines santos de por qué tal método era sumamente razonable y hábilmente pensado en cada detalle para manifestar su sabiduría e ingenio glorioso en la guía de los eventos de la creación, siendo que es imposible mirarlos todos y alcanzarlos en un momento. Es necesario saber que solo se debe admitir y tener fe, aunque no haya pruebas inmediatas de ello, que todas estas permisiones y sucesos providenciales son conforme a las perfecciones divinas, y nunca, aunque los medios secundarios hayan tenido ese fin, son para el favorecimiento del pecado o la miseria misma, sino solo y únicamente de la santidad divina, del que decreta todas las cosas según su propio beneplácito. Cuán necesario nos es, por tanto, el conocimiento más que de los motivos de la providencia que nos son ocultos, de las perfecciones de Dios y de los propósitos propios de su naturaleza,
inmutables e inconmovibles, como aquel que no puede tentar al mal, ni se complace en que nadie peque, ni en el sufrimiento de ninguna criatura sensible, excepto cuando esto es en el uso de su justicia. Oh, y cuánto más necesaria la fe para no desmayar ante la apariencia lúgubre de las cosas que parecen a los sentidos contradecir esa naturaleza amable en la deidad.